Primera sesión de la semana de este lunes 8 de agosto, donde las expectativas estaban sobre qué iba a pasar con la bolsa y con el dólar. Algunos habíamos comentado que por supuesto esto se descontó 2 semanas después de la segunda vuelta y que incluso muchas acciones estaban a precios o están a precios tan rezagados que no se descartaba que continuara el mercado en ese ambiente de las últimas semanas con bajo volumen, pero digamos que de manera positiva se da una variación mucho más alta de lo que se esperaba. Finaliza el Colcap con un avance del 2,54%, se ubica al cierre en 1.333,07 unidades, pero el volumen continúa bajo, 54.402 millones de pesos. Pasamos a la pantalla para ver en su orden las acciones más negociadas. Tuvimos a Ecopetrol con 11.611 millones, seguida por Preferencial Bancolombia con 11.126 millones. Y es curioso lo de Ecopetrol, no solamente por la valorización, ya hablaremos de eso, sino porque, como todos saben, hoy se presentó la nueva propuesta de reforma tributaria del gobierno entrante del presidente Gustavo Petro, y se habla de una buena cantidad de tributos. Buena parte de estos tributos en cabeza de la clase media alta, en personas naturales. En empresas se respeta buena parte de ellas, aunque el sector financiero, como ya se tenía previsto, tiene un incremento en renta, bueno, una cantidad de impuestos, algunos que incluso podrían tocar los combustibles, pero llamó la atención uno en particular, y es el impuesto del 10% sobre exportaciones de algunas materias primas, particularmente de petróleo. Pero llama la atención que en el mercado la acción de Ecopetrol no tuvo ningún efecto. Son dos lecturas posibles. Pues una es que algunos están pensando que esta reforma apenas se pasa para aprobación, y otra cosa es que se apruebe, y la segunda es que quizá todavía no se ha dimensionado lo que pudiera significar esta situación, que durante el trámite o la aprobación se hagan modificaciones, porque con una situación de este estilo, si se llegara a gravar el 10% de los ingresos después de un precio del petróleo, en exportaciones hablamos, de $48 hacia arriba, pues el impacto directo en las utilidades de Ecopetrol en la actualidad sería entre un 30 y un 40%, no es una cosa menor, pero en el mercado no se observó ninguna reacción al respecto, como si algunos pensaran que esto eventualmente, en todas las discusiones que va a tener hacia adelante, pues pudiera no pasar de esa forma. Tendrá que avanzar el tiempo y poderlo considerar. En este orden de ideas, como se mencionó, Ecopetrol 11.611 millones y Preferencial Bancolombia 11.126 millones de pesos. En términos de variaciones por el lado positivo, sin dividendo, Grupo Energía de Bogotá 5,90% a 1.795 pesos con 139 millones de pesos. Recordemos que esto es un activo particular. Preferencial Aval, un avance del 4,65% a 765 pesos con 1.777 millones. Esto se da por cuenta de las caídas que han sufrido acciones del sector financiero en las últimas semanas, y como no había nada relativamente nuevo, pues por supuesto algunas acciones del sector pudieran rebotar. De hecho, no en vano, si ignoramos un momento a Preferencial Argos, se ve muy cerca Banco Bogotá, Preferencial Bancolombia, entre otras acciones del sector financiero. Pero en su orden, el tercer lugar fue para Preferencial Grupo Argos, subiendo 4,29% a 7.300 pesos con 265 millones. La razón es muy simple, y es que recordemos que el viernes anterior las acciones de Argos y la Preferencial de Semar pues caían a tasas superiores al 7%. Hoy simplemente se da un rebote de este tipo de activos, de algunas de las que cayeron de manera vertiginosa sin ninguna razón el pasado viernes. Por su parte, Grupo Sura fue la acción que más se desvalorizó hoy, 1,66% a 39.100 pesos con 466 millones, pero para quienes conocemos el mercado, pues sabemos que simplemente Grupo Sura se negocia con esa volatilidad. Sube, baja, pero muy en torno o muy cercana a los 40.000 pesos, y todo esto después de las OPAs que sufrió o que se realizaron sobre este emisor. El segundo lugar fue para el Grupo Éxito, que bajó 0,39% a 10.150 pesos con 128 millones de pesos negociados. Y el tercer lugar fue para Nutresa, que incluso llegó a estar bajando 7%, pero Nutresa pues tiene exactamente la misma situación de Grupo Sura. La suben, la bajan, pero todos saben lo que ocurre con estos dos emisores, y es que básicamente en cualquier momento los Giniski intervienen, hacen compras en el mercado cuando ven volúmenes importantes,
importantes y se mantienen las dos en torno a los 40.000 pesos como nivel coincidencial. Nutresa 0.39 abajo, 40.840 pesos, 446 millones de pesos negociados. Esto se daba en un escenario internacional donde los mercados arrancaban la semana positivos. Si ustedes observan a Europa, muy cerca, valorizaciones al 1%, en la región Brasil arriba 1,75, Argentina arriba 2,44, Chile arriba 0,94, México arriba 1,42, básicamente una sesión de ganancias, donde Estados Unidos particularmente era el lunar, con un Standard & Poor's y un Nasdaq que aunque bajaban lo hacían muy moderadamente. Eso también, para ser justos en términos de riesgo, el índice del dólar, que es uno de los indicadores más importantes de estas últimas semanas, hoy bajaba 0,20%. De hecho, en el servicio Fénix decíamos o advertíamos esta situación. Recuerden que pueden dar clic en el servicio Fénix y leer el concepto de lo que se espera para la jornada. Esto lo colocamos gratuitamente. Hablábamos justamente del índice del dólar, lo que habría las posibilidades para una jornada tranquila en sus primeras horas de negociación, y eso efectivamente terminó ocurriendo. Era un día donde en términos de datos macro no se revelaban indicadores macroeconómicos fuertes, con lo cual el mundo se movía más en medio del entorno internacional o los rebotes que se están dando en algunas bolsas, particularmente en Europa muy golpeada. La situación de menor tensión en Taiwán y la tensión que genera Estados Unidos, China, se ha ido moderando un poco, y eso permitió que los índices el día de hoy o las bolsas tuvieran un mejor comportamiento. Como el dólar en el mundo no actuó como activo refugio, de hecho el dólar perdió valor, pues Colombia no fue la excepción. Y aquí podemos ver cómo el dólar se negoció en promedio a 4.307 pesos. Esto significa que el dólar el día de hoy bajó 30 pesos, negociándose en promedio a 4.307, y por momentos lograba un nivel ligero a los 4.300 por debajo, pero ahí efectivamente repuntaba nuevamente. En términos de noticias, al menos las publicadas en la Superfinanciera, no se conocían resultados financieros nuevos, con lo cual el mercado sigue muy atento a lo que se siga conociendo en términos de la reforma tributaria y en términos de resultados corporativos junto al ambiente internacional. Así que, para ser justos, el escenario del día de hoy, en términos de mercados, quizá el mercado tuvo una variación mayor a lo que se esperaba, porque sectores clave en esa reforma tributaria, donde hablamos de empresas, pues por supuesto no fueron afectados. Sí que lo es en términos de dividendos, pero quizá el mercado está a la espera un poco de la evolución y de cómo se vaya desarrollando esta situación de la reforma tributaria y cómo se vaya planteando, haciendo cambios o modificaciones durante las próximas semanas o meses. Podríamos decir que el mercado le da una bienvenida positiva al nuevo presidente Gustavo Petro, algo que no es una noticia de este fin de semana, que simplemente ya se descontaba desde finales de junio o ya se conocía desde finales de junio, pero el mercado espera que el tono del nuevo presidente sea un poco más conciliador que en la campaña, y desde este orden de ideas eso sustentaría el ambiente positivo de los mercados el día de hoy, particularmente del mercado colombiano. El día de hoy inicia nuestro seminario, así que desde las 4:45 estaremos muy atentos para conectarnos con nuestra primera sesión. Información del servicio Fénix la pueden conseguir en www.fenixvalor.com. Les habló Orlando Santiago, gerente y analista de Fénix Valor.